Ok, bueno, vamos a hacer el último ejercicio, el tercer ejercicio sobre razón de cambio, el tercero y el último. Dice, un hombre, que vamos a empezar haciendo el dibujo entonces, un hombre de 6 pies de altura, ok, entonces vamos a empezar con eso, entonces vamos a dibujar al hombre de 6 pies de altura, em, vamos a ponerlo tal vez aquí así, este, ¿cómo lo podemos poner? Bueno, pongamos aquí así y tal vez, bueno, aquí vemos, por el momento vamos a ponerle 6 aquí, de 6 pies, ¿verdad? Dice, camina con una velocidad de 8 pies sobre segundos. Bueno, entonces ya aquí me están dando datos, ¿verdad? Solo que todavía esos datos no los puedo escribir como una expresión matemática porque todavía me hace falta como terminar el dibujo. Apenas estoy empezando el dibujo, entonces, yo sé que ahí algo que está cambiando con respecto al tiempo, pero todavía no le he puesto nombre, entonces todavía nada más vamos a marcarlo para que no se nos olvide, pero por el momento vamos a empezar haciendo el dibujo. Entonces dice que el hombre se está alejando de un bombillo en la calle situado en el extremo superior de un poste. Ok, entonces hay un poste, bueno, entonces vamos a dibujar, vamos a poner a este hombre por acá y dicen que hay un bombillo que está en el extremo superior de un poste, entonces digamos que este es el bombillo y está el poste del que el hombre se está alejando. Y este poste dice que mide 18 pies. Entonces, esto mide 18 pies. Vamos a ponerlo así de una vez. Esto mide 18. Y bueno, entonces el hombre mide, vamos a ir ya arreglando los datos, mide 6 pies. Ajá, entonces, situado en el extremo superior de un poste de 18 pies. ¿Con qué velocidad se mueve la punta de la sombra del hombre? Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, entonces el hombre ahí se está alejando, ¿verdad? Pero resulta que por esa luz el hombre va proyectando una sombra, ¿verdad? Entonces voy a hacer una sombra aquí, más o menos. Entonces digamos que el hombre está proyectando a una sombra de él. Ahí está. Entonces, obviamente, cuando el hombre se mueve, perdón, hacia el este, entonces pues la sombra, ¿verdad? También como que se va moviendo, se va alejando igual, se va moviendo con el hombre. Entonces, digamos que eso es lo que está pasando, ¿verdad? Pero entonces voy a borrar esta sombra que se ve ahí como muy tétrica, la verdad. Y entonces podemos completar el dibujo, vamos a completarlo y tendríamos, a ver, perdón, tendríamos entonces aquí un triángulo rectángulo. Y bueno, y por acá tal vez voy a poner como la puntita que es la punta de la sombra del hombre, ¿verdad? Entonces ustedes por acá se imaginan que esta es la sombra del hombre. Ahí está, ahí proyectada. Ok, entonces ahora sí, ya tenemos el dibujo, entonces ahora sí vamos a ir buscando los datos y vamos a ir escribiéndolos, ya como en términos de derivadas y a ver, encontrar una expresión que me relacione a las variables, ¿verdad? Entonces dice, vamos a volver a leer el problema. Un hombre de 6 pies de altura camina con una velocidad de 8 pies sobre segundo, alejándose. Entonces, esta distancia a la que yo le voy a llamar X, esto le voy a llamar X, es la distancia a la que se mueve el hombre del bombillo, ¿verdad? Y dice que esa distancia va cambiando conforme pasa el tiempo a una razón de 8 pies sobre segundo. Muy bien. Me dan eso y bueno, y ya luego lo demás es lo que está aquí en el dibujo. Dice, ahora sí vamos a ver qué nos piden hallar, ¿verdad? Entonces sería hallar, dice, ¿con qué velocidad se mueve la punta de la sombra del hombre? ¿Ok? Entonces el hombre se mueve está a una distancia X, ¿verdad? Esa que pusimos ahí. Pero la punta de la sombra está un poquito más lejos. Está a una distancia Y, a la que le voy a llamar Y. Entonces lo que me están pidiendo es hallar eso de Y de T,
¿verdad? Hasta aquí, porque esta es la punta de la sombra, ¿ven? La distancia del hombre es hasta este punto, en cambio la distancia de la punta de la sombra es hasta este punto. Entonces me piden hallar esa velocidad con la que se mueve la punta de la sombra, pero cuando, no en cualquier momento, sino cuando el hombre se encuentra a 100 pies del poste, ¿verdad? Pero ya vimos que esa distancia que recorre el hombre le llamamos X, entonces sería cuando X es igual a 100, a 100 pies, ¿verdad? Ok, ahora bien, entonces hay que ver cuál es esa expresión, ya escribimos los datos, ya hicimos el dibujo y ahora hay que ver cuál es esa expresión que me relaciona en este caso a la variable X y Y. Podríamos estar tentados a pensar en Pitágoras porque vemos el triángulo rectángulo, pero más bien, más allá de eso, vean que aquí tenemos este triángulo, perdón, tengo este triángulo y tengo un triángulo más grande, ¿verdad? Entonces, más bien deberíamos de pensar como en proporciones, ¿verdad? Triángulos semejantes. Y entonces, aquí es donde vamos a relacionar esta parte. ¿Ok? Entonces, recuerden que la proporción es, vamos a agarrar este lado que está acá de 18 sobre este lado que está acá de 6 es igual bueno, esta razón, la razón de 18 sobre 6 es igual a esta razón grande que está acá, que sería Y, pero recuerden que el triángulo que estamos viendo, los que son semejantes, es el grande, ¿verdad? Por eso tengo al 18 y tengo a 18 y tengo a Y con este pequeñito, ¿verdad? Con este pequeñito. Entonces, por eso tengo acá el 6 de este pequeñito, pero ocupo a este pedacito. Pero entonces la pregunta es, ¿quién es ese pedacito? Bueno, pues ese pedacito, si todo esto es y todo esto es X, entonces ese pedacito que está ahí es Y menos X. Y menos X. ¿Verdad? Por ejemplo, si todo ese pedazo grande valiera 20 y este pedacito X valiera 15, entonces este pedacito que nos queda acá, ¿cuánto tendría que valer? ¿Verdad? Nos preguntaríamos, para completar de 15 a 20, pues este pedacito que está acá debería valer 5, o sea, 20 menos 15. Por eso este pedacito es Y menos X. Y ahora sí ya tengo la expresión la expresión con la que voy a poder resolver este ejercicio. Entonces sería la expresión que me relaciona las variables, Y sobre Y menos X. ¿Verdad? Ahí como para no cometer ese error de quizás poner Y sobre X, ¿verdad? Nos podemos ver como tentados a hacer eso, pero entonces estamos viendo los triángulos que son semejantes, ¿verdad? Entonces el grande con ese pedacito pequeño o ese triángulo pequeño que yo acabo de marcar con amarillo, ¿verdad? Entonces hay que ver cuál es esa distancia. Ok, entonces la base de ese triángulo amarillo es Y menos X y la base del triángulo grande es Y. La altura del triángulo grande es 18 y la altura del triángulo pequeño es 6. Y bueno, entonces ya usamos el teorema de Tales y ya tenemos esta parte que está acá. Y ahora sí, esto vamos a tal vez a moverlo un poquito. Vamos a multiplicar en cruz, ¿verdad? Como para simplificar un poco la expresión. Y entonces vamos a aplicar distributiva 18 por Y menos 18 por X y esto es igual a 6Y. Y bueno, acá podemos incluso todavía esta parte simplificar un poquito más. 18Y menos 6Y es igual a 18X. 18 menos 6 es 12Y y eso es igual a 18X. Ok, entonces ya tengo una expresión que me relaciona la Y con la X, que era justamente lo que yo estaba buscando. Voy a continuar acá. Entonces me queda, vamos a derivar ambos lados, 12 por la derivada de Y, que es 1, por de Y de T, ¿verdad? Por regla de la cadena siempre. Y luego de este lado sería 18 por
la derivada de x, que es 1, por dx dt. Entonces esto me queda 12 de y de t es igual a 18, pero hay que cambiar. Aquí ya sabemos que dx de t es 8, entonces sería 18 por 8. Y entonces de y de t es igual a 18 por 8 dividido entre 12. Y entonces de y de t es igual a, y vamos a resolver esa multiplicación, 18 por 8 y luego lo dividimos entre 12 y esto me da 12. Ok, entonces ese sería el resultado y ya lo único que nos queda o que nos hace falta es escribir la respuesta. Entonces dice, ¿con qué velocidad se mueve la punta de la sombra? Bueno, entonces sería la velocidad con la que se mueve y entonces ponemos aquí puntos suspensivos porque no ha escrito todo eso, ¿verdad? Es escribir esto, con la que se mueve la punta de la sombra del hombro a lo largo del piso cuando se encuentra a 100 pies del poste, o sea, hay que escribir todo eso y luego ponemos es de 12 pies era sobre segundos para ver, sobre segundos, ajá, 12 pies sobre segundos. Entonces, hay que no se nos olviden las unidades de medidas, ¿verdad? Y listo. Entonces, así se resuelve este ejercicio. Ven, este es un ejercicio con teorema tales. Entonces, vimos uno en el que usamos Pitágoras. De hecho, en el primero también usábamos Pitágoras, si no me equivoco. Y, ¿qué más? Y bueno, y este que estamos usando el teorema de Tales, ¿verdad? Bueno, entonces hasta aquí terminaría el video y hasta aquí terminaría los ejercicios de razón de cambio.